Hola, hola, amados hermanos y hermanas, aquí Jessica nuevamente para darles un mensaje maravilloso que el Señor tiene para ustedes. He estado preparándome, meditando, orando, haciéndole preguntas al Señor acerca de la necesidad que tiene el cuerpo de Cristo en estos tiempos que estamos viviendo, porque hay muchísima información en el internet, mucha información que está bombardeándonos por todos lados, pero ¿qué realmente es lo que tenemos que hacer para nosotros poder mantener un balance en nuestra vida? Porque está el trabajo, está la iglesia, está la escuela, está la familia, hay muchas responsabilidades que tenemos como padres, como madres, como hijos, como abuelos, como abuelas, como más que todo siervos de Dios, hijos de Dios, que tenemos que nosotros separar las cosas y prepararnos para las cosas que vienen, que están sucediendo ya ahorita en estos momentos. Entonces, hoy día el Señor me puso en mi corazón inmediatamente, porque yo todo el tiempo he escuchado acerca de la tesis de Martín Lutero. He escuchado que él defendió la palabra de Dios, lo que dice la palabra, y empezó a refutar lo que estaba haciendo la Iglesia Católica. Pero yo nunca lo había leído y el Espíritu Santo me guió a que lo printeara. Bueno, lo he leído en inglés, las 95 tesis. Lo he estudiado y dije, wow, es tan simple pero tan profundo a la misma vez. Y también lo saqué en español. Y me puse a meditar y a pensar y el Señor empezó a estar guiándome, hablándome qué es lo que necesita el cuerpo de Cristo. Entonces yo dije, ok, Señor, está bien, voy a hablar con mis hermanos, les voy a dar este mensaje, porque la falta de conocimiento está destruyendo mi pueblo, dice el Señor. Y eso está escrito en el libro de Oseas, capítulo 6, versículo 4. Entonces nosotros, hermanos y hermanas, tenemos que defender nuestra fe. Y para defender, les voy a decir que ustedes no tienen que saber nada para enseñar, para poder defenderse también, porque el Espíritu Santo los guía. Pero cuando nosotros tenemos una intimidad con Dios y nos ponemos a estudiar la Biblia, el Señor nos empieza a guiar en lo que tenemos que aprender. Y usualmente Él me prepara en las cosas que están en el corazón de ustedes que están siguiendo este canal, y yo les agradezco que compartan, que se suscriban, que aprendan y que crezcan, porque es el trabajo de los hijos de Dios que estamos llamados a enseñar, es de prepararnos en lo que el Señor quiere que nos preparemos, porque ustedes están haciendo preguntas, hay cosas que están pasando en sus vidas que el enemigo los está atacando. Entonces el Señor quiere que estén preparados para defender su fe, porque va a haber mucho ataque a la doctrina santa y pura que es la palabra de Dios. Y hasta que yo les recomiendo que se compren sus Biblias, que tengan sus Biblias así en hoja, en papel, porque con el tiempo lo que va a querer hacer el enemigo es hasta cambiar la Biblia. Y no sé si se habrán dado cuenta, muchas personas dicen, no, la Biblia antes era de Darwin, dice, ¿no? Cuando el antiguo español o el antiguo inglés, el castellano, la expresión era diferente. Pero no, eso es mentira, porque lo que están cambiando es la doctrina, la fundamental, porque yo fui criada como testigo de Jehová. Lo único que aprendí fue como testigo de Jehová con su Biblia del Nuevo Mundo, y después cuando empiezo a estudiar y a prepararme, a analizar y a profundizar, me doy cuenta que es una traducción falsa y cambiada. Hay muchos textos bíblicos que lo han cambiado para alinearlos a su enseñanza de su doctrina falsa. Igualmente con los LDS, los mormones. Y yo me pongo a analizar y digo, ¿qué más está pasando ahorita en el mundo? Que están cambiando. Si tú te dejas llevar solo por lo que está escrito en el internet, están cambiando cosas, textos bíblicos en la Biblia. Entonces nosotros tenemos que mantenernos más al original. Por eso el Señor puso en mi corazón comprarme la Peshita, que es el arameo en inglés. Tengo la Biblia en inglés y ahora voy a ordenarme la de español, porque también tengo que practicar más mi español. Entonces, porque desde los 30 años que estoy acá en Estados Unidos, pues yo hablo inglés. Entonces ya es más inglés que español, pero yo quiero nuevamente a hablar español, porque no lo hablo ni bien en inglés ni bien en español. Entonces el Señor quiere que uno sea excelente en todo, que aprendamos y que sepamos defender nuestra fe. No que seamos ya profesionales, masterados, no, sino que en nuestro corazón, nuestra fe, en lo que creemos poder defender,
nuestro encuentro que tuvimos con nuestro Señor Jesucristo, nuestro testimonio, protegerlo, y lo que el Espíritu Santo nos está guiando por medio de la palabra, porque hay mucha confusión ahora en el mundo que estamos viviendo. Estamos en los últimos días y tenemos que estar preparados para defender nuestra fe. Es lo que el Señor puso en mi corazón. Les voy a decir que antes de empezar me gustaría hacer una oración para que el Señor prepare sus corazones para que ustedes reciban y nadie les robe la palabra que van a recibir hoy. Voy a hacer una oración. Padre que estás en los altísimos cielos, todopoderoso, omnipotente, omnisapiente, Jehová de los ejércitos, me dirijo a ti, Padre mío, para agradecerte primeramente por la oportunidad de poder, Padre Santo, ser, Padre Santo, un vaso honroso para la gloria, honra de tu santo nombre, Señor, para poder declarar tu verdad, la palabra, lo que tú has dejado escrito, el sacrificio que hizo mi Señor Jesucristo de dar su cuerpo y derramar su sangre para que nosotros tengamos la Biblia, las Escrituras, Señor. Te pido por favor que prepares el corazón de mis hermanos, mis hermanas y amigos que están escuchando, Padre Santo, para que ellos reciban y sean liberados, sean sanados, sean transformados, Señor. Que nadie les robe esta palabra, Señor, sino que se multiplique al 30, 60 y 100 por uno, Padre Santo, porque por el oír entra la fe, Señor. Y yo te pido que la fe, que todos los que escuchen este canal, la fe de ellos sea extraordinaria, Señor, y que puedan defender su fe. Padre Santo, que puedan aprender. Gracias, Señor, por todas tus misericordias y tu bondad. Que sus ángeles se acerquen a ellos, Señor, donde sea que estén, Señor, cuando sea que lo escuchen, Señor, para que ellos puedan transformados, puedan ser liberados, puedan ser transformados y puedan caminar como Cristo aquí en la tierra. Gracias, Padre Santo, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Amén. Wow. Muy bien, hermanitos, hermanas, bellos. Estaba leyendo la tesis, como les decía a ustedes, de Martín Lutero del 31 de octubre, justo el día de Halloween, que celebran el Día de los Santos en Alemania. Después de pasar en muchas cosas, su vida fue de un abogado. Él fue un hombre pobre, humilde del campo, y vio tanta pobreza en su familia que él decidió estudiar y educarse. Entonces él se hizo abogado, pero tuvo un encuentro como que lo llamó. El Señor hace cosas maravillosas, les voy a decir. Él lo llamó. Tuvo un encuentro con Dios en el camino, cuando estaba caminando, yendo para la casa de su papá o un familiar. Entonces dice que él decidió irse a un monasterio y a buscar qué significa realmente ser salvos. Y justamente el Señor me puso a leer el libro de Romanos, porque estoy profundizando en el libro de Romanos desde hace ya 2 semanas. Estoy leyéndolo, pero el Señor como que me está llevando profundamente al libro de Romanos. Pero después, hoy día, me empecé a leer acerca de Martín Lutero y dije, ¿qué me quieres enseñar, Señor? Porque yo sé que cuando el Señor me dirige es porque algo quiere sacar, algo quiere revelarme. Entonces, Martín Lutero se fue a un convento y empezó a buscar de Dios, empezó a aprender, a estudiar teología, a aprender, ¿no? Y empezó a ver, él pensó que recibir la gracia de Dios era por medio de obras. Él empezó a ayunar, ayunaba 15 días seguidos, y él se golpeaba porque la creencia que tenía en ese tiempo los católicos, no sé si todavía tienen esto, se golpeaban físicamente por mi culpa y mi gran culpa, con un látigo de tres puntas de cuero y con fierro al último, y se golpeaban. Hasta en Perú todavía tienen algunos padres eso para corregir a sus hijos. Entonces, él se maltrataba físicamente, él ayunaba, él estaba buscando de Dios, pero haciendo las cosas incorrectas porque es lo que le estaba enseñando esta religión, esta denominación católica. Entonces, pero un día él se fue, estuvo viajando a otro lugar, a otro monasterio, y de ahí se fue a caminar, caminó desde Alemania hasta a Roma, a la iglesia católica donde está el Papa, el Vaticano, a pie. Se fue caminando porque él estaba buscando de Dios, pero él pensaba que con esos actos de sacrificios físicos lo iba a encontrar. Y a la mitad del camino, casi muriéndose, lo recogieron, lo encontraron enfermo, porque estaba enfermo, no comía y estaba caminando, y lo alimentaron, hicieron que se recuperen en su salud, y uno de los monjes le empezó a hablar de la Biblia, y le dio un texto bíblico, y él empezó a analizar que por gracia fuimos salvos. Y él dijo, por gracia fuimos salvos, que está en Habacuc.
Entonces él dijo, por gracia, fuimos salvos por gracias. Él empezó a meditar en ese texto bíblico, lo llevó a escribir las 95 tesis que él clavó en la puerta de la Iglesia Católica en 1517, hace 580 años. Pero fue un encuentro que tuvo con el Señor que empezó a abrirle los ojos, empezó a darle iluminación. Y yo creo que el Señor lo llevó ahí para que él libere a muchos que estaban atados a las creencias falsas que les estaban enseñando doctrinas de hombres, para que ellos solo busquen sus propios intereses. Les voy a leer un poco de lo que escribí, miren. Hoy leí la tesis de Martín Lutero del 31 de octubre de 1517 y me di cuenta que si uno deja a una religión organizada o no organizada a rienda suelta, se expone uno al control y a la manipulación de otros, y todo esto empieza con el miedo al hombre. Porque por falta de conocimiento mi pueblo muere, dice la Biblia. Entonces en ese tiempo las personas no tenían Biblia, no se les permitía, solo iban a las iglesias y ellos hacían los rituales que le enseñaba la Iglesia Católica, ¿no? Aquí en Alemania. Y en todas partes del mundo que la Iglesia Católica empezó a dominar y a controlar porque ellos estaban atados con los reyes, ¿no? Eran líderes religiosos, con los líderes del gobierno. O sea, era algo que realmente, lamentablemente, causó mucho sufrimiento a la humanidad. El libro de Oseas capítulo 4:6 dice, mi pueblo es destruido por falta de conocimiento. Por cuanto tú has rechazado el conocimiento, yo también te rechazaré para que no seas mi sacerdote. Como has olvidado la ley de tu Dios, yo también me olvidaré de tus hijos. Entonces hay leyes que uno no puede olvidar, que uno tiene que seguir. Y muchas personas no saben esto. En ese tiempo peor, era 1517. En los 1500 pues había muchas personas que no sabían leer, no sabían escribir, se dedicaban a trabajar para poder sobrevivir y alimentar a sus hijitos y tenían muchos hijos. ¿Por qué? Porque no había pues contraceptivos y todo eso. Pero de todas maneras podemos ver que el miedo al hombre, porque la persona le tenía miedo a una persona que estaba en mejor situación económica que ellos, y le tenían más miedo a una persona religiosa porque lo veían como si fuera Jesús mismo, al Papa y a los curas, ¿no? A los padres que les dicen, no, aquí en la Iglesia Católica. Entonces, en el libro de Efesios, capítulo 5, 11 al 14, dice, no participen en las malas acciones del mal y de las tinieblas, más bien denúncienlas. Es vergonzoso incluso hablar de las cosas que los impíos hacen en secreto, pero sus malas intenciones quedarán expuestas cuando la luz los ilumine, porque la luz hace que todo sea visible. La luz es Dios. Y Dios está en nosotros cuando aceptamos a nuestro Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador y recibimos al Espíritu Santo. Entonces es lo que pasó, el encuentro que tuvo Martín Lutero, viajando y buscando a Dios, pero lo estaba buscando en la religión, en el legalismo, en el control y la manipulación que hacían las religiones a las masas y que todavía está pasando. Porque es como una mafia, la religión es como una mafia. Son pocas las iglesias que realmente están cumpliendo y están siguiendo la doctrina verdadera, están siendo guiados por el Espíritu Santo. Les voy a decir que la mayoría no, son contados. Entonces, podemos ver que la luz en 1 de Juan capítulo 1, versículo 5 dice que es Dios. Vamos a leer Efesios capítulo 5, 8 al 17. Gracias, Señor. Efesios 5. Y justo cuando voy a hacer estos videos me empiezan a llamar, me empiezan a testear. Yo digo, bueno, Señor, lo bueno es que lo puse en que no disturb. Lo tengo en inglés, déjame ponerlo en español. Gracias, Señor. La Nueva Traducción Viviente siempre me gusta porque es más fácil de digerir. Alimento fácil de digerir, 1 Juan 1:5, Efesios 5, 8 al 17, porque yo les dije, a ver, de 1 Juan habla acerca de que Dios es luz, Él es la luz. Efesios capítulo 5, gracias Señor, el 8 al 17 se los voy a leer, déjame poner los lentes. Ok, dice así. Pues antes ustedes estaban llenos de oscuridad, pero ahora tienen la luz que proviene del Señor. Por lo tanto, vivan como gente de luz,
pues esa luz que está dentro de ustedes produce solo cosas buenas, rectas y verdaderas. Averigüen bien lo que agrada al Señor. Por eso tenemos que leer la palabra de Dios. Tenemos que meditarla, analizarla. ¿Qué es lo que Dios quiere en tu vida? ¿Qué es lo que Él quiere? ¿A qué es lo que Él te ha llamado? Justamente estaba escuchando al hermano, ¿cómo se llama? El hermano Prince, que estaba hablando acerca de cuando tú recibes la salvación, recibes tu llamado inmediatamente. ¿Sabías eso? Cuando tú recibes a Cristo como tu Señor y Salvador, el Señor inmediatamente te llama. Todos tenemos ese llamado de ir y predicar las buenas nuevas a gente de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Todos tenemos el llamado de predicar la palabra, de reconciliar a las personas con Cristo. O sea, inmediatamente entras al ejército de Dios, entras a la escuela del Espíritu Santo. Versículo 11 dice: no participen en las obras inútiles. Acá está hablando a los cristianos, a los que creen en Dios, a los que saben que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. ¿Ok? A todos ustedes les estoy hablando. Los que no, acepten a Cristo como su Señor y Salvador y van a empezar en su llamado, van a empezar a aprender, van a empezar a crecer. Dice: no participen en las obras inútiles de la maldad y la oscuridad. Al contrario, sáquenlas a la luz. O sea, tenemos que exponer las cosas que no están correctamente, como hizo Martín Lutero. Él fue educado, después de hacerse abogado, se fue a ser teólogo, se hizo un cura ahí con los católicos, estuvo años ahí y aprendió todo lo que eran sus tradiciones, porque en realidad no venía de la Biblia. Por eso él refutó todo, porque él cuando empezó a aprender, él estaba callado porque era nuevo, no sabía, ok, tengo que hacer esto, tengo que ayunar, tengo que golpearme el pecho, tengo que hacer los rituales que dicen que hay que hacer, tengo que decir 20 Ave Marías y todas las cosas, ¿no? Que dicen, que les enseñan a las personas que entran a ser sacerdotes en la Iglesia Católica. Entonces él empezó a ver toda la oscuridad. O sea, no podía ver porque todo era oscuridad. Se dio cuenta que, ¿qué? ¿Que están sacando dinero por los muertos? No, que si tu muerto murió en pecado tienes que dar indulgencias para que ellos puedan salir porque están en el limbo y están sufriendo y los hacían a la gente sufrir y desesperarse. Y la gente era pobre, tenía 8 hijos, 9 hijos, no tenía ni qué comer y tenían que prestarse dinero, vender hasta su último cabrito, vaquita o carnerito que tenían para poder pagarle al cura de esa iglesia, para ellos poder liberar a su muerto. Y la Iglesia Católica sabía que la Biblia no enseña eso. Y voy a seguir leyendo y les voy a explicar, porque la Biblia dice que con la muerte se paga el pecado. Eso está en la Biblia, pero ellos lo sabían porque ellos lo han escrito, lo han traducido a otros idiomas. Ellos estaban ahí leyendo la Biblia constantemente, pero hacían todo lo contrario o no les enseñaban. Los líderes, los cabezas, el Papa y todo su grupo no les enseñaba a los sacerdotes realmente lo que decía la Biblia, sino les enseñaba a ser ¿cómo se llama? Covetous, a amar más el dinero, a temer al hombre más bien que a Dios. ¿Qué piensan? 12 dice: es vergonzoso siquiera hablar de las cosas que la gente malvada hace en secreto. No obstante, sus malas intenciones se descubrirán cuando la luz las ilumine, porque la luz hace todo visible. Por eso se dice: despiértate tú que duermes, levántate de los muertos y Cristo te dará la luz. Está hablando en sentido espiritual. Martín Lutero estaba muerto en sentido espiritual, estaba dormido, pero cuando tuvo el encuentro con Cristo y cuando se le fue revelada la palabra, porque Jesús es la palabra, Jesús es el verbo, cuando fue revelado Cristo en él, él empezó, los textos bíblicos que hablaban de la salvación, de la gracia de Dios, empezaron a resaltar en él y decir: ¿qué? Aquí me están enseñando esto, pero aquí dice algo muy diferente. Aquí le están sacando el dinero a la gente, pero acá dice que es gratis. Gratis recibiste, gratis da. ¿Qué está pasando aquí? Ese tiempo en que él viajó, en que él se separó de las tinieblas, fue cuando el Señor vino a él y le empezó a enseñar y a dar la luz. Y entonces las tinieblas se van cuando la luz llega. Entonces podemos ver que él fue liberado de
de la enseñanza falsa, de la doctrina falsa. Vamos a Filipenses capítulo 2, 15. Y algo que les voy a explicar, que cuando el Señor dice, porque la luz hace todo visible, pero dice acá, el 11, no participen en las obras inútiles de la maldad y la oscuridad, o sea, no ser cómplices. Si tú estás en una iglesia y estás siendo cómplice de una maldad, de una mentira y de un engaño, tú vas a recibir castigo como si tú fueras el que lo estás haciendo. Al contrario, sáquenlas a la luz. Es lo que hizo Martín Lutero. Dijo, ok, voy a preparar una tesis de 95 preguntas que voy a responder de lo que está pasando ahorita, ¿no? La que estudié en inglés, para que se libere la gente. Tú puedes ser ese Martín Lutero de este tiempo, ahora en el 2025, donde tú estés en tu territorio, en tu comunidad, en tu iglesia, donde estés tú, donde veas tú que están pasando cosas que son tinieblas. La luz tiene que venir y tú tienes que sáquenlas a la luz. Tienes que reprender. Tienen que salir las cosas a la luz, como ahora están saliendo los gobiernos. Todo el abuso a los niños. Sacrificios de niños, de mujeres, órganos que están quitando, sacrificios diabólicos de brujería que están haciendo y utilizan a las criaturas. El aborto fue realmente una gran destrucción para todos los niños, un gran genocidio a los niños que no tenían voz porque estaban en el vientre de una madre y los mataban a millones. Ha sido culpable Estados Unidos y muchos países de hacer esto. Asesinato. Eso es homicidio, asesinato. Entonces muchos tienen sangre en sus manos y ustedes lo hicieron en ignorancia y te arrepientes, el Señor te perdona. Pero ya sabiendo algo y siguiéndolo así, y seguir haciéndolo, de Dios nadie se puede burlar, nadie se puede mofar. Todo tiene que salir a la luz tarde o temprano. Y si tú sabes algo, tienes tú que sacar a la luz, porque el que está en ti va, así como ese fuego que le entraba a Jeremías, decía, no me podía quedar callado. Perdón, porque Jeremías decía, yo no quería hablar, porque lo que el Señor le decía eran cosas fuertes para los israelitas. Pero él decía, pero yo sentía como que era un fuego que me quemaba y no me podía quedar callado y tenía que expresar y sacar la verdad, porque había mucha gente que iba a morir porque les estaban haciendo estas injusticias. Mucha gente estaba sufriendo. Filipenses capítulo 2, versículo 15. Vamos a Filipenses capítulo 2, versículo 15. Gracias, Padre, eres maravilloso, misericordioso, bondadoso. Te alabamos, Señor, y te agradecemos, Padre, por esta palabra. Para que nadie pueda criticarlos, lleven una vida limpia e inocente como corresponde a hijos de Dios y brillen como luces radiantes en un mundo lleno de gente perversa y corrupta. A veces muchas personas me dicen, ¿sabes? Estoy yendo a tal iglesia y veo esto y lo otro y lo otro. Y yo le digo, tú sigue brillando. No importa lo que tú veas, porque nosotros estamos en este mundo, pero no somos parte de este mundo. A menos que el Señor te diga, ¿sabes qué? Ya, sal de esta iglesia. Yo te traje para que tú brilles, para que tú ayudes a ciertas personas que están siendo engañadas. Pero si no tienes que estar ahí, sal. El Señor te saca. Te saca porque Él entiende, porque Él estuvo aquí en la tierra. Él fue judío. Él tenía que ir a la sinagoga desde que era niño. Su familia era religiosa. Recuérdate que su madre y sus hermanos no aceptaron a Cristo hasta después. Ellos no entendían lo que era ser un verdadero cristiano porque ellos no creían en Cristo. Ellos creían en Moisés y que el Mesías iba a venir después. Ellos no sabían que Jesús, su mamá sabía, pero no lo entendía completamente hasta que después que Él murió y resucitó. O sea, hay muchas cosas que tú no entiendes, pero ahora podemos entender porque nosotros tenemos la Biblia, ellos no la tenían. Y estas personas en 1517 no tenían la Biblia, solo les enseñaban las migajas que le daban y las mentiras, ni siquiera eran migajas, era podredumbre que les enseñaban, engaños. Imagínate la ira de Dios viendo tanta injusticia y tanta maldad. Muchos lo hacían inocentemente, tal vez al comienzo de su llamado, de estar en el monasterio. Martín Lutero hacía lo mismo, cobraba indulgencias,
Pero después veía a la gente pobre, no tienen que comer, y lloraban porque su muertito está en el limbo, tienen que pagar, porque si no se van a quedar ahí siempre y van a sufrir, y las almas andan por aquí, y el diablo mentiroso que les enseña a creer que las almas están vagando por aquí cuando son demonios, ¿no? Está confirmando la mentira de las doctrinas que enseñan. Entonces la falta de conocimiento está destruyendo mi pueblo, dice el Señor. Entonces Él quiere que ustedes aprendan para poder defenderse, ustedes defender a los suyos, defender tu fe en frente de otros. Entonces cuando ves una injusticia, ¿te quedas callado? ¿O reprendes? ¿O corriges? ¿O dejas la luz brillar? ¿Te haces partícipe? Veamos qué dicen las Escrituras a leer los, vamos a leer los textos bíblicos ahí, pero a leer la tesis de Martín Lutero que escribió a la Iglesia Católica el 31 de octubre, justo el Día de los Santos, el día de Halloween acá, que celebran, de los demonios, en 1517, claramente muestra que gracias a su valentía, muchas personas inocentes en los 1500, que no les permitían leer la Biblia, estaban bajo el control de esta religión, que los cobraba dinero para las indulgencias a los penitentes, y se hicieron de mucho dinero y aprovechándose de que ignoraban sus feligreses, porque ellos no tenían la Biblia, no se las daban, solo les daban, ¿no?, el catecismo, que oren el rosario. Tener un rosario es malo, bótalo de tu casa si lo tienes. ¿Por qué? Porque el Señor mismo dice que tus oraciones no sean repetitivas, sino que sean de corazón, como una conversación con cualquier otra persona, porque Dios es una persona, pero espiritual, pero es una persona que piensa, que siente y que te va a escuchar y que va a hacer cosas maravillosas en tu vida. Por eso la falta de conocimiento está destruyendo al pueblo de Dios. Pero ahora quiero aclararles algo que está pasando ahorita. No estamos en 1500, pero mucha gente está como en 1500. Están cegados en su mente. Están todavía haciendo las cosas que en ese tiempo hacían, dejándose llevar por tradiciones humanas, por la religiosidad, por el legalismo, porque tienen que hacer obras, cuando lo que tú tienes que hacer es lo que Dios te manda hacer. Pero ahora que estamos en el 2025, 508 años después de que las personas siguen engañadas por doctrinas falsas, porque no leen la Biblia, no buscan el conocimiento de Dios y la guía del Espíritu Santo, habiendo tanta tecnología, es el colmo. ¿Qué están viendo en el internet? Me ha pasado a mí también que me pongo a ver que los gatitos, que los perritos, y jiji, jajaja, a veces para relajarme, pero después digo, ¿qué? Voy a utilizar el internet para aprender, no para perder mi tiempo. Quiero aprender más, quiero crecer más para poder ayudar a otros. Y es lo que utilicé mi tiempo para aprender, para poder ayudarlos, para que a ustedes se les caigan las vendas de los ojos. Y me puse a leer la Biblia y a buscar. La falta de conocimiento, por falta de conocimiento mi pueblo muere, Oseas 6:4. Ya no es culpa de Dios o de los verdaderos maestros de Dios. La información está allí, pero el pueblo de Dios no la usa. Ya es un descuido personal. ¿Qué quieres, que te den de comer en tu boca? A veces vas a la iglesia y el pastor está predicando, pero tú estás en un teléfono jugando o texteándote con alguien en vez de prestar atención y después salir de ahí e ir más profundo a la enseñanza que dio el pastor. Porque eso es alimentarte tú mismo. El pastor está para llevarte a los pastos verdes y al agua limpia. Pero él no te lo va a dar a tu boquita. Tú tienes que ser un self-feeder. O sea, tú tienes que alimentarte por ti mismo. Tienes que agarrar tu Biblia, agarrar un cuaderno y escribir cualquier pregunta que tengas, preguntarle al Espíritu Santo. Al otro día el Señor te va a dar la respuesta, o vas a escuchar un sermón que te va a responder a la pregunta que tenías, porque tienes que estar muy claro en lo que tú crees. Las doctrinas sanas tienen que estar bien selladas en tu corazón. Y nadie te va a mover. Es como una casa que está fundada en la roca es Jesucristo. Jesús es la roca. Entonces, si tú estás bien anclado y anclada en la roca que es Jesucristo, nada ni nadie te va a mover. Pero si estás wishy-washy, si estás ahí, ay, no sé, ¿cómo vas a poder defender tu fe si tú mismo no sabes? Si
si eres cristiano solo porque tu mamá o tu papá o tu abuelo o tatarabuelo fueron cristianos. Porque, les voy a decir un ejemplo, que el hermano Kevin se habló. Dice que una persona le gustaba hacer los queques, sus pasteles los hacía de cierto tamaño, siempre de cierto tamaño. Entonces la hija le dijo, pero mamá, a mí me gustaría que hagamos estos pasteles un poquito más grandes. ¿Por qué siempre lo haces de este tamaño? Y ella hizo, ay, es que mi mamá siempre lo hacía así. Entonces yo siempre me busco ese tamaño de envase para hacer el queque porque es lo único que teníamos. Entonces ella se puso a pensar, wow, he estado siguiendo años de tradición, tengo tantos hijos, hubiera comprado un envase más grande para hacer para todos, para que alcance, no hacer 2 envases pequeños. Yo pensé que tenía que hacerlo así porque la vi a mi mamá hacer y mi mamá vio a su abuela hacer. Entonces estamos repitiendo las tradiciones humanas, las creencias humanas, lo que tu madre hacía, lo que tu abuela hacía, lo que tu tatarabuela hacía, lo que tu tatarabuelo hacía, las creencias de otras personas porque ellos así fueron criados. Pero ahora como cristianos, como hijos de Dios, creyentes en la palabra de Dios, ¿quién nos va a moldear y vamos a tener la mente de Cristo? Ya no la mente de tu abuelo, tatarabuelo, abuela, o no, o los que te decían tus maestros, porque ahora está salido que la historia de Estados Unidos no es verdadera. Todo lo que enseñan, hasta el mapa del mundo, te enseñan una cosa y es otra cosa. Enseñan que ciertos países son grandes, pero en realidad son pequeñitos. Y los continentes más grandes son los latinos. Si ustedes buscan un mapa verdadero del mundo, van a darse cuenta de la verdad. Entonces, por eso, en vez de estar perdiendo el tiempo en telenovelas, en películas, en cosas que en realidad te tienen atontado, adormecido, te tienen nublado de la verdad, te tienen en las tinieblas, tienes que buscar la luz y decirle, Espíritu Santo, ¿qué es lo que me falta? ¿Qué tengo que aprender hoy día? ¿Qué quieres enseñarme para ser liberado o liberada? Ahora, así como Martín Lutero en 1517 desenmascaró la Iglesia Católica y con textos bíblicos justamente, aquí está Romanos 6:23, él empezó a hablar, ¿no? Pero ¿por qué están dándole más valor a la palabra del Papa, que es un hombre, y no a lo que dicen las Escrituras? Él dice aquí, ¿por qué le dan valor a lo que ustedes dicen que es canónico? Cuando él empecé a leer eso que él dijo, yo dije, wow, hay cosas que la Iglesia Católica les puso que era canónica porque les convenía y quitó cosas y no la pusieron católica porque no les convenía. Por eso tienen que estudiar. La falta de conocimiento destruye al pueblo. Por eso, ahora digo yo, por eso a mí me gusta leer de todo. Lo que el Señor me dijo, sé libre, hija, aprende, crece. Entonces Él me dio permiso para leer el libro de Enoch, el libro del justo de Yared, el libro, la apócrifa, a leer, a aprender, a conocer, porque son libros judíos de experiencia de personas judías. Entonces yo me quedo pensando y digo, tengo que crecer, tengo que aprender, no me voy a quedar aquí, no toda la vida te vas a quedar gateando o tomando biberón. Tienes que empezar a levantarte, a caminar, a correr y agarrar tu tenedor y tu cuchillo y comer churrasco. Entonces eso es en tu madurez espiritual. Entonces así lo que le pasó a Martín Lutero, al comienzo él estaba tomando la leche adulterada que le estaba dando la Iglesia Católica, pero cuando empezó a leer la Biblia, salió de ese convento donde estaba, de ese lugar donde estaba encerrado, golpeándose día y noche, a darse cuenta de que todo es por gracia. ¡Wow! Entonces yo les recomiendo que lean la tesis, las 95 tesis de Martín Lutero, de octubre 31 de 1517 en Wittenberg, Germany, y que se den cuenta de cuán engañada estaba la gente y todo lo que hacía el Papa y todos sus emisarios. Le daban más valor, así como los judíos, lo que Jesús le dijo, ¿no? A los fariseos hipócritas, a los que eran religiosos judíos en las sinagogas, que le daban más valor al tesoro del templo que a las papás y a las mamás. Ellos decían corbán, corbán. Hay muchas religiones que hacen eso. Una de ellas son los testigos de Jehová. Y también creo que son los mormones. Y no es que quiera hablar mal, sino estoy diciendo la verdad. Porque tiene que salir la verdad.
¿Qué pasa? Que si la persona se aleja de esa religión, hasta los hijos no le hablan a los padres, no cumplen con su responsabilidad de hijos, porque están en una religión falsa. No hay amor, no hay honra, como lo que dice la Biblia, honra a tu padre y a tu madre. ¿Acaso dice, si tu papá es bueno o tu mamá es buena, honralos? No. Dice, honra a tu padre y a tu madre. A los que causaron que nazcas, tienes que honrar. No dice que si es bueno o malo. Tienes que honrar a tu padre y a tu madre. ¿Y qué decían ellos? Que se tenía que dar el diezmo, se tenía que dar el dinero al templo. Y se habían prometido cierta cantidad mensual o anual al templo, no podían ayudar a sus padres que a veces de repente no tenían ni qué comer. Y les decían, Corbán, Corbán, ya se lo entregué al templo. Querían quedar bien con los líderes religiosos por temor al hombre, que obedecer a Dios, que les dio los 10 mandamientos. Por eso morían antes de tiempo. Porque la única mandamiento de Dios que es promesa para que te dé vida y salud y prosperidad, honra a tu padre y a tu madre. Ese es el mandamiento que te da salud, prosperidad y muchos años de vida. Lean la Biblia para que crezcan y no sean engañados. Perdonen. El perdonar es sanidad. El perdonar te sana, te libera, te transforma. Les voy a decir que así como Martín Lutero desenmascaró la Iglesia Católica, Jeremy T. Reynolds en abril del 2013 lo hizo con su carta a los LDS, que se llama, si lo buscan en inglés y también hay en español, CES, las cartas que él le respondió porque el líder de los mormones, de los LDS, les dijo, ok, cualquier pregunta que tengas, porque él era de la cuarta generación, él era de la quinta generación de mormones, de los LDS. Era cuarta, quinta generación, y que fue al BYU, una universidad bien conocida aquí en Utah, donde van todos los que son mormones, LDS. Pero él tenía muchas preguntas. Él vivía en California, pero se fue a estudiar allá al BYU, pero después tenía estas preguntas y en el 2012 se hacían las preguntas y le dijeron, mándanos todas tus preguntas. Y él mandó todas las preguntas, esas son las cartas de CES de Jeremy Reynolds, escriban Jeremy Reynolds, Jeremías, pero en inglés es Jeremy Reynolds, T. Reynolds. Nunca le respondieron. ¿Por qué? Porque no tenían respuesta. ¿Por qué? Porque él sacó la luz y Dios lo utilizó para revelar las mentiras de esta secta, una religión falsa, es enseñanzas falsas. Así como Lutero lo hizo con la Iglesia Católica, Jeremy Reynolds lo hizo en el 2013 con la Iglesia de los LDS. Ahora tenemos otra persona que Dios utilizó, que lo llenó de luz para que saque a la gente de la oscuridad. El Raymond Franks en 1983, con su libro Crisis de Conciencia. Él miraba mucha conducta de los testigos de Jehová, JW, de los testigos de Jehová, es una secta. Él tenía muchas preguntas, cosas que él veía que estaban haciendo que no estaba en la Biblia, y cosas que hay textos bíblicos que no estaban alineados con la traducción realmente de la Biblia, de los 1500, 1600. Y entonces él empezó a hacerse preguntas y empezó a tener una crisis de conciencia. Entonces ese libro se hizo muy famoso y muchas personas fueron liberadas de esta secta y siguen siendo liberadas ahora, pero ahora hay mucho más información. Ahora también del islamismo pueden buscar Reza F. Safa, que fue uno de radical islamista que el Señor lo liberó y también sacó su libro donde expone el islamismo, la verdad, en 1996. Saquen su cuenta. El Señor está sacando a la luz todas las cosas. Ahora, lo que el Espíritu Santo desea que su remanente es que esté preparado para toda buena obra y que estemos preparados, como dice 1 de Pedro 3:15. Estén siempre preparados para presentar defensa ante todo el que demande razón de la esperanza que hay en ustedes. Ustedes tienen una esperanza, una fe, y tienen que dar respuesta a la esperanza que ustedes tienen. Y tienen que estar preparados. Por eso el Señor desea que lean la palabra, que la mediten, que la pongan en práctica. Porque eso es lo que los va a ayudar a ustedes y a sus descendientes, a tus hijos, a tus nietos, bisnietos, tataranietos.
y es lo que te va a mantener bien. ¿Por qué? Porque ya no vas a tener temor al hombre. ¿Qué es lo que pasa cuando tienes temor al hombre? Dice que el que tiene temor al hombre, dice, el hombre terrestre no pertenece a salvación alguna. Sale su cuerpo, como dice, sale su espíritu de su cuerpo, vuelve a su suelo, su cuerpo vuelve a su suelo, sale su espíritu y en ese día aparecen sus pensamientos. ¿Dónde están todos los que seguían a Hitler? ¿Dónde están todos los que han seguido a todos los que son líderes políticos o líderes religiosos falsos? ¿No están bajo tierra? A ver dónde están sus seguidores. ¿No han desaparecido? Por eso yo les digo, hermanos y hermanas, que es muy importante que se preparen para defender su fe. ¿Y saben qué? Los que seguimos a Cristo no tenemos pierde porque nuestro Señor Jesucristo está vivo. Y Él es el que nos da el poder para poder predicar con valor por medio del Espíritu Santo. Porque más grande, 1 Juan 4:4, más grande es el que está en nosotros que el que está en este mundo. Y todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, Filipenses 4:13. Esos dos textos bíblicos, júntenlos y hagan una oración poderosa siempre que oren. Más grande es el que está en mí. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Antes de irte a predicar a alguien, a tu jefe, a tu amigo, a tu suegra, a tu suegro, a quien sea, a tu vecino. Señor, yo voy contigo. Así como el rey David dijo, Señor. Así tú vienes con tu lanza, con tu jabalina, con tu escudo, con tu espada. Pero yo vengo en el nombre de Jehová. Así tienes que decirle al enemigo. Tú no te vas a correr. Todos los demás israelitas escapaban. Pero David se fue en contra, solito, chiquito, jovencito, en contra del gigante. Nosotros tenemos que irnos en contra de los gigantes, por fe, porque no somos nosotros, es Dios en nosotros, como dijo Pablo. Ya no soy yo, es Cristo en mí. Entonces tú vas a decir eso, ya no soy yo, es Cristo en mí. Y es lo que pasa conmigo, cuando yo me pongo a predicarle a alguien, ya no soy yo, es Cristo en mí. Ya hasta yo me desconozco. Y después hasta ni me recuerdo lo que he dicho. Y las personas me dicen, pero tú cómo sabías. Yo, ¿qué? ¿Saber qué? Tú me has dicho mi vida. Es que no soy yo. Y yo me arrepiento. Y la gente se arrepiente porque lo que el Señor quiere no es condenarte. Quiere que tú te convenzas de tu pecado y te arrepientas. Si ustedes han estado perdiendo su tiempo y no han estado buscando a Dios ni preparándose para defender su fe, arrepiéntanse ahorita mismo. Señor, perdóname. Por favor. Esas 2 horas o 3 horas que pierdo en el teléfono o en internet, te las voy a dedicar a ti, Señor. Voy a orar, voy a buscarte a ti para que tú me enseñes, para poder yo defender mi fe. Perdóname. Porque en los últimos días, justamente estaba hablando con mi mamá, y mi mamá me estaba haciendo recordar, bueno, hay muchas personas, muchas religiones que se están moviendo, ¿no? En milagros, maravillas y esto y el otro. Pero ella tiene razón, me dijo, pero lo que el Señor dijo, que lo más importante es obedecer a Dios, que Jesús le dijo, apártense de mí, obreros de desafuero. ¿Por qué? Porque no estaban haciendo lo que Dios les decía que hagan, estaban simplemente ellos queriendo levantarse y decir, yo soy el apóstol esto, que yo soy el profeta esto, que yo soy esto y que el Señor hace esto. Es como Moisés. Moisés, Dios por su palabra, él golpeó la roca y no salió agua, y la golpeó otra vez. El Señor le dijo, no la golpees 2 veces. No golpees la roca 2 veces, le advirtió Dios. Justamente de eso estábamos hablando con mi mamá. Pero el Señor, a la segunda vez, salió agua, pero el Señor quería que él espere y que tenga paciencia en él, que a la primera iba a salir, pero no cuando él quería, sino cuando Dios quiere. Y tanta esa relación que tuvo Moisés de caminar con Dios, escuchar a Dios, ir a la montaña, ayunó 40 días 2 veces y recibió 2 veces los 10 mandamientos, se sintió tan cómodo con Dios, se sintió tan a la confianza con Dios que le desobedeció a Dios, y eso causó que perdiera la oportunidad de entrar a la tierra prometida que él tanto deseaba. El Señor no le dio lo que él quería por desobediente, una vez que desobedeció. Piensen. Y nosotros que tenemos al Padre, al Hijo, el Espíritu Santo dentro de nosotros, ¿cómo podemos darnos a los orgullosos y hacer lo que queramos
y no dejar que Dios haga las cosas. Por eso nuestros planes tienen que fallar. Tenemos que fracasar con nuestros planes para poder empezar a caminar como Cristo caminó aquí en la tierra. El enemigo le ofreció todo a nuestro Señor Jesucristo, todos los reinos de la tierra, como ahora el enemigo le ofrece a todos los raperos, los cantantes, a todos los artistas, todo el dinero, toda la fama, a los jugadores de fútbol, a todas las personas que tienen talento. Te voy a hacer famoso, te voy a hacer millonario, te voy a dar esto, te voy a dar todo. Solo tienes que venderme tus deseos, porque el alma no se la puedes vender al diablo, sino tienes que rendirte ante mí, hacer lo que yo te mande a hacer. Matar a quien yo quiero que tú mates, destruir a quien yo quiero que tú destruyas, hacerle un amarro, un embrujo a las personas que yo te pido. O sea, ya no eres tú, eres esclavo del diablo. Cuando yo escucho los testimonios de hermanos como John Ramírez, que fue un satanista, y todo lo que hacía, y a otras hermanas también, yo digo, wow, pero no tenían paz. Y lo que cuando leí el libro de la hermana Rebecca Brown, que les recomiendo que lo lean, lean los libros de la hermana Rebecca Brown. Lo hay en español, en Audible todavía para que lo escuchen. Que de Dios nadie se puede burlar, nadie se puede mofar. Lo que se siembra se cosecha. Es así, hermanos y hermanas. Lo que se siembra se cosecha. No quiere decir que porque te hiciste cristiano no vas a recibir las consecuencias de lo que has hecho antes de ser cristiano. Vas a recibir, vas a cosechar. No se va a borrar inmediatamente, todo va a ser paz y no. Vamos a tener persecución, vamos a sufrir las consecuencias de nuestras malas acciones. Aquí en la tierra vas a tener que pagar. Y no me digan que no, porque sí. Se pasan cosas, se sufren cosas. Pero ¿sabes qué? Todo vale la pena por hacer la voluntad de Dios, por recibir la vida eterna y por ver que así como el Señor está transformando nuestras vidas, Él lo va a hacer con tu vida, con la vida de tus hijos, tus nietos, bisnietos, tataranietos, porque ahora vas a empezar a sembrar bien. Y vas a arrancar todas esas raíces de mentira, todas esas plantas, todo eso lo que el diablo puso, todo ese engaño, toda esa mentira. Van a ser arrancadas y tú vas a ser transformada, tú vas a ser transformado. Y entonces tus hijos van a ser transformados. Entonces tú vas a ver la paz, el amor de Dios, la tranquilidad, el shalom en tu hogar. Y vas a ver la mentalidad de tus hijos, porque tus hijos no van a hacer lo que tú dices, sino van a hacer lo que tú haces. Por eso ahora hay muchos ministerios que están cayendo, como Daystar y todos los ministerios y hombres, que todo ha salido a la luz, todas las cosas que han hecho y lo han querido tapar. Pero de Dios nadie se puede burlar, nadie se puede mofar. Los que están pidiendo dinero para sacar provecho de otras personas que están en necesidad desesperadas, que creen que para poder recibir sanación, liberación o una palabra de Dios necesitan ir a un hombre, cuando necesitas ir a Cristo. Enamórate de Cristo, enamórate del Espíritu Santo, arrepiéntete, busca a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza. Acércate a Dios y Él se acercará a ti. ¿Hasta cuándo? Esto pasó con Martín Lutero, con la Iglesia Católica en 1500 y estamos 2025, 508 años después. Y siguen dejándose engañar. Y qué triste que hay cristianos que se están dejando engañar. ¿Por qué? Porque no quieren comer ellos mismos, no quieren alimentarse y ser liberados y ser transformados y ser de ayuda para otros, sino quieren ser una carga y que todo se les hagan fácil. Cuando yo empecé mi ministerio, muchas personas venían a mí y me decían, ay, hermanita, ore por mí, dígame qué dice Dios. Vete, Satanás. El Señor dice, arrepiéntase. Familia mía venía a decirme, ay, querido, ¿qué dice el Señor de esta situación? Y dije, no, arrepiéntete. Ve y busca tú a Dios y Él te va a hablar a ti. Él te va a demostrar, Él te va a hacer una persona que tú vas a poder reconstruir esos puentes que rompieron tus ancestros. Tú vas a ser el reconstructor de puentes. Tú vas a reconstruir lo hermoso que Dios quiere en ti y en tu familia. Somos como una construcción, un palacio hermoso en el mundo espiritual, pero todo está en ruinas. Tienes que encontrar el camino antiguo
No quiere decir que tienes que vestirte y taparte. No. No está hablando físicamente, está hablando espiritualmente. Porque cuando tú amas a Dios, tú respetas a Dios y respetas a los seres humanos. Y porque tú respetas y tú amas a Dios y caminas como Cristo aquí en la tierra, te vas a vestir adecuadamente, vas a hablar correctamente, vas a comportarte correctamente. ¿Por qué? Porque la personalidad, la vida de Cristo entra a ti. Y vas a caminar como Cristo aquí en la tierra con la mente de Cristo, la mentalidad de Cristo. Y él era un hombre libre, él no era religioso ni legalista. Él era libre. Sean libres, porque Cristo nos da la libertad. Ustedes solitos se llenan de ataduras por falta de conocimiento. Entonces de ahora en adelante van a buscar tener una relación con Dios y que Él los guíe en cada paso que dan. Y ¿saben qué? Aunque cometan errores, les voy a decir algo maravilloso. Aunque cometan errores, el Señor lo va a arreglar para bien. Y les va a enseñar y los va a instruir porque el enemigo va a querer, ya cayó en mis manos, ahora va a cometer este error. No importa. El justo cae 7 veces y se levanta y sigue adelante. Pero el inicuo, porque el Señor lo que ve es el corazón. ¿Con qué intención hiciste lo que hiciste o dijiste lo que dijiste? Eso es lo que ve Dios, el corazón. ¿Por qué crees que Saúl fue rechazado? Y David, por más que cometió adulterio y asesinato, mandó a matar a un hombre. Dice que su corazón era hacia Dios. Entonces, ¿con qué intención hace las cosas? Es lo que Dios ve, la intención del corazón. Y Él te ayuda a salir de cualquier circunstancia, de cualquier error o pecado que cometas. No te des por vencido. Si hoy día no leíste la Biblia, te la pasaste en el televisor o dijiste algo que no deberías haber dicho, arrepiéntete y dice, perdón, Señor, perdóname, por favor, perdóname. Y el Señor inmediatamente dice, te perdono, sigue adelante. Es lo que te va a decir. Si los apóstoles, estando con nuestro Señor Jesucristo, vean la historia en la Chosen, los escogidos, estando con nuestro Señor Jesucristo, cometieron tantos errores. Se agarraban entre ellos, tenían discusiones, porque es la carne, es lo más normal. Pero su corazón era hacer la voluntad de Dios y se perdonaban. Es como los niños que están, tú has visto a tus hijitos cuando los llevas al parque, están jugando con otros niños, y a veces se pelean por un juguete, ¡ay! Y se lo avientan por la cara, o se pelean los niños, ¿no? Pero después se perdonan, se acarician, perdóname, ya. Entonces, amiguito, sé mi amiguito, vamos a jugar, ya se olvidaron. Están jugando, así se olvidan. Son inocentes. En ese aspecto quiere el Señor que seamos inocentes, como los niños, y que le creamos, y que perdonemos, y que no estemos en un libro, no, me hizo esto, me debe esto, una lista, así quieres que el Señor tenga una lista en contra tuya. Esa es la mentalidad de la crianza en el ser humano. A veces los padres dan solamente atención a los hijos en las cosas negativas, pero no le dan atención cuando un hijo hace algo positivo. Pero el Señor, Él te da atención y te dice gracias. Cada vez que a veces yo estoy ministrando a alguien, estoy predicando algo, salgo y el Señor inmediatamente me dice gracias. Es muy educado, muy respetuoso. Gracias, hija. Gracias. Y yo le decía, Señor, no, gracias a ti. No, me decía el Señor. De nada, porque tú tienes que valorar tu trabajo. El Señor me empezaba a enseñar que yo valgo y que mi trabajo vale, que lo que yo hago vale. Y que aunque nadie me diga gracias, el Señor a mí me dice gracias. Porque Él sabe mi corazón y con qué intención hice lo que hice. O doy palabra, o enseño, o ayudo a quien ayudo, que mi mano derecha no tiene que saber lo que hace mi mano izquierda. Por eso cuando yo voy a Perú o a algún lugar, yo no estoy mostrando lo que hago, porque sé que el que me va a bendecir está ahí arriba. El que sabe todo está ahí arriba. Y si Él me dice que muestre algo es porque Él me lo dice, no porque yo quiero hacerlo para halagarme, para que me halaguen. Por eso, hermanos, tenemos que leer la Biblia para no estar en la oscuridad, sino salir a la luz y sacar todas las cosas que están en la oscuridad a la luz y ayudar a muchos a que sean liberados. Espero que esta enseñanza los ayude, los transforme. Estoy muy agradecida de estar aquí. Voy a seguir dando enseñanzas, voy a seguir predicando y voy a seguir adelante, sea cada quincena, una vez al mes o semanalmente o
empieza a sacar todos los días, 3 veces a la semana, enseñanza, estoy en las manos de Dios, yo le pertenezco a Él. Y Él es el que me guía, Él es el que me ayuda, me enseña. Y así tienen que ser ustedes. Y yo les recomiendo que sigan aprendiendo, que sigan creciendo y que compartan, por favor, estas enseñanzas con muchos, que gusten y que ustedes sean transformados y que ustedes empiecen a hacer lo que yo estoy haciendo, que es predicando la palabra, ahí de tu casa, predicando la palabra, enseñando a otros lo que tú has aprendido, lo que el Señor te pone en tu corazón, porque Él te da una unción especial para lo que tú enseñas. ¿Para qué? Para que las personas sean transformadas, para que sean liberadas, para que reciban salvación, para que se reciban unción. Yo les agradezco a todos ustedes que están en este canal y los bendigo en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y que el Señor les dé la iluminación, que les ilumine con entendimiento, con revelación de lo que Él realmente quiere enseñarles en su palabra. Y Él lo hace con amor y con justicia. Él es un Dios de amor. De amor. Pero Él no va a aceptar injusticia. Él no va a aceptar abuso. Por eso es muy importante, hermanos y hermanas, que ustedes se den cuenta y que conozcan los caminos de Dios. Que Dios los bendiga. En el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Shalom.